Bendito sea el nombre de Dios. Adórele con todo su corazón en esta hora, porque hoy Dios se va a manifestar y se va a mover conforme a su palabra, iglesia amada. ¿Qué quiere Dios de los jóvenes? Oiga, dice la Biblia: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre. Oiga, la Biblia habla de un jovencito llamado Josías, oiga, que tenía 8 años, iglesia amada. Dice la Biblia que este jovencito andaba a la par de su padre David, llamado David, y dice que no se apartaba ni a izquierda ni a derecha. ¿Por qué, iglesia amada? Porque él amaba servirle a Dios, él amaba buscar de la presencia de Dios, él amaba escuchar la palabra que predicaba David, de lo que David sembraba. Así hay gente también que debe de amar la palabra, jóvenes que deben de amar la palabra, porque Dios quiere levantar jóvenes adoradores en espíritu y en verdad, que predique su palabra, iglesia. Pero hoy la juventud no quiere servir a Dios, iglesia amada. La juventud estuvo en conformismo, que toda la vida quiere vivir igual, oiga. Quiere estar a la izquierda, a la derecha, pero con su padre el diablo. Porque el diablo quiere que la juventud le sirva a él. El diablo quiere que la juventud se vaya al lago de fuego, iglesia amada. ¿Dónde están los que se quieren ir al lago de fuego? Nadie, ¿verdad, iglesia? Todos quieren buscar a Dios, todos quieren entrar a la vida eterna, pero debe de conseguir los consejos de su pastor, el consejo de su padre espiritual, que a cada día que cuando le predica y le llama la atención, recíbalo, porque esto lo puede llevar a la victoria y esto lo puede llevar hacia la vida eterna, iglesia amada. Pero hoy los jóvenes no quieren buscar de Dios. ¿Qué quiere Dios de los jóvenes, iglesia amada? Dios quiere que no nos apartemos de Dios, de este mundo, oiga, tan difícil, oiga, iglesia amada, de vivir. Dios no quiere, oiga, iglesia amada, que nos apartemos de Dios, de este mundo cruel, de este mundo perdido, oiga, porque hoy la humanidad se ha apartado de Dios, oiga, se ha apartado de su palabra, no quiere saber nada del evangelio, no quiere saber nada de su palabra. Hoy la humanidad quiere vivir en un conformismo, los jóvenes quieren hacer a su manera las cosas, oiga, la juventud hoy en día, oiga, aunque se le predique la palabra, pero no quiere escuchar palabra de Dios, iglesia amada. La juventud quiere seguir igual. La juventud quiere seguir, oiga, perdido, oiga. Bendito sea el nombre de Dios. Jóvenes que están en este lugar, no se aparten ni a izquierda ni a derecha. Si tiene un padre espiritual, que ese padre espiritual lo instruya, oiga, a lo bueno y a lo recto delante de los ojos de Jehová. Porque hoy en día muchos jóvenes andan a la par de alguien, oiga, a la par de un predicador, a la par, oiga, de una solista, andan a la par de un pastor, pero carnulos y vergüenza, oiga, hacen lo que hacen con su vida. ¿Y sabe qué le dicen a los jóvenes? No, hombre, es que no es pecado que tengas tus 5 novias, no es pecado que tengas tus 5 novios. Le dice, oiga, el padre espiritual se lo dice ¿a qué? A la señorita y al joven, que eso no es pecado. Le dice, oiga, ¿qué quiere Dios de nosotros? Que tengamos el ejemplo, oiga, de Josías. Escucha esto. La Biblia dice, oiga, que cuando Josías comenzó a reinar, oiga, era de 8 años y reinó 31 años, dice la palabra de Dios, iglesia amada, oiga, en Jerusalén y en toda Judea. Porque era un joven, oiga, que amaba la palabra. Era un joven, escucha esto, que no se apartaba a la izquierda a la derecha. Él seguía los buenos pasos de David su padre. Él seguía haciendo lo bueno, todo lo que le convenía. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Usted va a andar a la par de alguien, pero agarre lo bueno y lo malo, deséchelo. Escucha esto, cuando su servidor tenía 13 años de edad, empecé a andar con unos siervos que salían a predicar la palabra en la calle. A las 10 de la mañana me decían ellos, vamos a predicar a las 7 de la mañana, vamos a predicar a la calle. Hermano, se oponía, me decía, agarre el micrófono y predica en la calle. Y aquí no va a decir que no, porque aquí andamos soldados valientes y aquí nadie se raja para predicar la palabra.
Y yo les decía a ellos, hermanos predicadores, pero si yo voy a predicar la palabra me va a temblar los pantalones. Saber qué van a decir los amigos, saber qué van a decir la gente. Usted predique si quiere andar con buenos padres espirituales. Hable de la palabra de Dios. Y empecé a agarrar el micrófono. A los 13 años me acuerdo, cuando muy empecé a predicar la palabra, no tenía ninguna bocina, a pura garganta. Escucha esto, mi hermano, mi hermana. Hace poquito estuve en un ayuno y me dice la pastora, va a predicar así. ¿Por qué no voy a predicar sin micrófono? ¿Por qué no voy a predicar sin bocina? Si a pura garganta predicaba a Jesucristo, nosotros también tenemos que hacer ejemplos, oiga, y agarrar el ejemplo de Jesucristo. A su nombre, iglesia. Oiga, iglesia amada, es por eso que cuando usted va a andar alrededor, escucha esto, o a la par de buenos padres o de buenas personas que lo instruyen a buen camino, usted va a llegar a la perfección. Usted va a buscar la santidad. Usted va a buscar lo bueno y lo recto delante de los ojos de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora, iglesia? ¿Cuántos glorifican a Dios en esta hora? Con toda su alma y con todo su corazón, iglesia amada. Hoy en día muchos jóvenes quieren ser buenos predicadores, oiga, muchas señoritas quieren ser buenas solistas, pero cuando reciben una lucha dice, ay, la hermana me estaba juzgando en la iglesia porque estaba cantando y no salió bueno mis alabanzas. Ya te desviaste, mamita, ya te desviaste. Empieza y avanza, que no te aparte ni en la izquierda ni en la derecha, porque mucha gente no pasa la primera prueba. El pastor pasó la primera prueba, no, pastor, para estar en la victoria. Aquel que está en buena autoestima espiritualmente, aquel que lo mira a usted parado hasta arriba, no quiso estar porque él quiso estar. ¿Sabe por qué está hasta arriba? ¿Sabe por qué canta bonito? ¿Sabe por qué predica bonito? ¿Sabe por qué usted ahorita dice, ay, es que el pastor está calidad donde está? Porque él tuvo que pasar la primera prueba. Y la primera prueba es, iglesia, pasar el primer proceso duro. Y ahí se mira para valientes. Si usted es una aguada, el diablo se lo va a rajar, va a ver. Usted va a ser un aguado, el diablo lo va a destruir. Pero aquel que permanece firme, aquel que permanece en la verdad, ni aunque venga diablo, ni aunque venga gigante, pero no te van a destruir, iglesia. Lo que Dios quiere, iglesia amada, que no nos apartemos de Él. Porque si te apartaste y allá te pasa un accidente, no le vas a echar la culpa a nadie. Es de tu propia decisión. Es de tu propia palabra que dijiste, ya no voy a seguir en el evangelio. Y si el pastor quiere que me hable, pero la palabra llegó a tiempo y afuera de tiempo a tu vida. ¿Quién vive, iglesia? ¿Y qué pasa con aquellos que se apartan? En el libro de San Marcos, capítulo 4, versículo 19, vamos a la Biblia. Oiga lo que dice la palabra de Dios. San Marcos, capítulo 4 y versículo 9 dice la palabra de Dios. Versículo 19. Cuando usted lo tenga, confirme con amén en esta hora de la noche. Capítulo 4, versículo 19 del libro de San Marcos. ¿Lo tiene, iglesia amada? ¿Lo tiene, iglesia? Dice la palabra de Dios, oiga, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias, oiga, de otras cosas, entran y ahogan, oigan la palabra. Escucha esto. Y se hace, ¿qué? Infructuosas. Escucha lo que dice su Biblia. Pero los afanes de este siglo, escucha, iglesia amada, y el engaño de las riquezas, oiga, y las codicias. ¿Qué pasa? Cuando ya te estás apartando del evangelio, está llegando el engaño de Satanás. Te está engañando y te empieza a ofrecer, oiga, ofertas. Escucha esto. Te empieza a ofrecer cosas que con que el diablo sabe, oiga, que tú vas a ver. ¿Cuál es el afán en esta tierra, iglesia amada? Muchos jóvenes se están afanando hoy en día. Escucha esto, iglesia amada, por medio de mucho
apetito sexual. Cuando su afán lo agarra en el apetito sexual, se va apartando del evangelio. Ya le gustó meterse con una señorita, ya se va metiendo con dos. Cuando ya se metió con dos, se va metiendo con tres. Cuando usted mira, ya tiene una docena. Y cuando termina una docena, hay hombres que dan su testimonio y predicadores que dicen que tuvieron hasta 100 mujeres y se metieron con 100 mujeres. ¿Sí o no, iglesia? Y aquí hay hombres que dan testimonios que con cuántas mujeres. Y miramos en la Biblia de Salomón que cuántas mujeres tuvo este hombre. Oiga, a su nombre, iglesia. Y esto no es de admirarnos, amén. Bendito sea el nombre de Dios. Pero pasa por lo que dijo Jesucristo. Oiga, estos son los que, oiga, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, oiga, y las codicias de otras cosas. Cuando usted va viendo el joven, ya le está sobrando el dinero, ya tiene buena plata, se está apartando del evangelio. Cuando usted mira, empezó a agarrar su AM 365. Cuando usted mira, ya empezó a agarrar su ICE. Cuando usted mira, se empezó a apartar de los caminos. Cuando usted lo vio, por el afán, por las codicias que miraban otros jóvenes, porque él no tiene la libertad de agarrarse sus 3 pachas, oiga, o sus 3 latas de cerveza. ¿Qué es lo que pasó? Se fue para el mundo. Poquito por poquito lo están jalando los del mundo. Y se apartó de los caminos de Jehová. Se apartó de los caminos de Dios. Pero aquel, dice la Biblia, el sabio ve el mal y ¿qué dice? Y se aparta, dice la Biblia. Cuando usted ve el mal, se va apartando. Esto no me conviene. Esto no me conviene. Apártate de mí, Satanás. No me conviene. Dios quiere jóvenes, iglesia amada, que se acerquen más a Dios. Entre más te acercas a Dios, el diablo más huye de tu vida. Aquel que no soporta la tentación, el diablo lo gana. Aquel que no soporta la tentación, el diablo lo destruye. Lo destroza, iglesia amada. Pero aquel que va soportando la tentación, jóvenes de buena batalla, para batallar, para proseguir el evangelio de Cristo, para seguir su palabra, están instruidos conforme a la palabra de Dios, iglesia amada. No debe de apartarse de Dios, iglesia amada, de este mundo tan difícil, porque en esta tierra pasamos, en este mundo pasamos cosas difíciles, porque el diablo nos presenta las mayores cosas que él quiere que un cristiano no luche y no busque de Dios. Satanás busca la manera para que usted, iglesia amada, se aparte del evangelio de Cristo. Pero Dios no quiere que usted se aparte. Dios no quiere, joven señorita, que usted se aparte de los mandamientos de su palabra, iglesia amada. Dos, iglesia amada, que lleven una vida limpia delante de Dios. En el libro de Salmos, capítulo 119, vamos a la Biblia. Capítulo 119, versículo 9. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Cuando usted lo tenga, confirme con amén en esta hora. Salmos capítulo 119, versículo 9. ¿Qué dice la palabra de Dios, iglesia? ¿Lo tiene, iglesia? Dice la palabra de Dios: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar, ¿qué dice? Tu palabra. Oiga, que lleven una vida limpia delante de los ojos de Jehová, ante los ojos de Dios. Iglesia amada, jóvenes, señoritas, la Biblia habla con qué limpiará el joven su camino. Con guardar, ¿qué? La palabra de Dios. Donde quiera que usted vaya, aquí hay jóvenes que Dios quiere levantar para predicar su palabra, pero hay quienes que no se quieren levantar para predicar la palabra. Unos por vergüenza, otros, iglesia, por miedo, otros, iglesia, porque no se animan. Dios quiere limpiar tu vida. Dios quiere limpiarte de toda vergüenza. Dios quiere sanarte. Dios quiere sacar todo lo malo que está dentro de tu vida. Dios quiere levantar jóvenes para predicar su palabra. Pero el problema es de que muchos jóvenes, iglesia amada, no quieren guardar la palabra de Dios. Muchas señoritas no quieren guardar la palabra de Dios. Muchos jóvenes en esta tierra quieren vivir aconformados. Oiga, Dios quiere levantar jóvenes y señoritas que limpien la palabra. Oiga, que limpien las iglesias, que saquen toda basura de los altares, que saquen todas obras infructuosas de las casas de Dios, iglesia. Por eso el diablo anda viendo con la juventud, porque hay jóvenes que se han acobardados y no quieren limpiar su vida.
no se limpian su vida, ¿y cómo van a limpiar las casas de Dios? ¿Cómo van a limpiar los templos de Dios? Hace poco estaba viendo, hermano y hermana, estuve en una actividad y mira, hermano, estaba viendo dentro de la casa de Dios. Llegaban unos niños y lo metían a la gente con 15 años, oiga. Los niños iban ahí prendidos atrás de los 15 años de la señorita y ponían una música mundana. Hermano, usted no se deje engañar por el diablo, porque hay músicas cristianas que se parecen a las mundanas y ahora ya son del mundo, porque dijo Pablo que eran de nosotros, pero ya no son de nosotros, porque antes se hacían pasar de nosotros, pero no son de nosotros, dice el apóstol Pablo, iglesia amada. ¿Sabía usted que había gente que eran de nosotros, pero ahorita son del mundo? Porque sacaron copias del evangelio y lo volvieron al mundo. Por eso aquí explica Pablo y dice, eran de nosotros, pero no son de nosotros. Porque había gente que estaban dentro de la iglesia de Dios, pero como no aguantaron, se fueron para el mundo y hacer negocio con el evangelio. A su nombre, iglesia. Dios quiere que tú lleves una vida limpia. Joven, señorita, adolescente, anciano y anciana, Dios quiere que tú lleves una vida limpia delante de los ojos de Dios. ¿Con qué limpiará el come su camino? Con guardar la palabra de Dios. Por eso hoy en día, hermano y hermana, Dios quiere levantar jóvenes, quiere levantar señoritas que prediquen la palabra, que no le dé vergüenza de ir a predicar la palabra a la calle, en donde quiera, predique la palabra, porque usted va a reprender al diablo, iglesia. Bendito sea el nombre de Dios en esta hora. Siento una gloria tan grande en este lugar, iglesia. ¿Cuántos se alaban a Dios, iglesia? Bendito sea el nombre de Dios en esta hora. Alabado sea tu nombre, Padre de la gloria. ¿Con qué limpiar al come su camino? Con guardar tu palabra. Hoy en día los jóvenes se mantienen más en el WhatsApp, en el Facebook, y no leen la palabra de Dios. Mira, ahorita viene lo mejor y agárrese duro, mamita. Con guardar tu palabra. Oiga, pero hoy en día, míralo, cada 9 segundos se desconecta del WhatsApp y la Biblia. Cada año, cada meses, oiga, cada 4 meses. ¿Dónde está la palabra? Reprende el pecado y habla de la palabra de Dios, joven, señorita. A su nombre, iglesia. Como ya les dolió, pero es que se quedaron callados, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Dios en esta hora. A su nombre, alábele, porque Él vive en esta hora, iglesia amada. Por eso dice la Biblia que cuando Cosías tenía 8 años, dice que a los 12 años dice que empezó a limpiar los altares. ¿Qué altares? Usted lo puede ver ahí en ese capítulo, allá donde estaban leyendo. Dice que empezó a botar todo Baales, dice la Biblia, y empezó a sacar toda idolatría, todo lo que a Dios no le agradaba. Fuera, fuera, para allá. Empezó a limpiar los altares, cosas inmundas para afuera. Escucha esto, porque Dios era celoso contra su casa, iglesia. Dios era celoso contra las obras infructuosas, contra los altares de idolatría que la gente tenía entre los altares, iglesia amada. ¿Cuántos se alaban a Dios en esta hora? ¿Cuántos se alaban a Dios en esta hora, iglesia? Si hoy existiera Josías, bajaría cualquier tipo de payasos dentro de las iglesias, iglesia. Mujeres que chabeles pintándose la cara. Señorita, reprende el pecado en este tiempo. ¿Ah? ¿Sí o no? Y dice que empezaba a limpiar los altares, toda la idolatría para abajo. ¿Usted no cree que su cadena es idolatría, mamita? ¿Cree o no cree? ¿Ah? ¿Quieres saberlo? Proverbios 11:22, lea su Biblia. Se parece como un marrano, dice la Biblia, oiga. Es que el marrano que le meten un asadón aquí, no sé qué cosa le meten aquí, un alambre. Así se parece. ¿Por qué, iglesia? Porque hay gente que no vive la palabra y no limpia su vida por medio de la palabra de Dios, iglesia. Parece que llaman predicadorcitos, mire, predicadorcitos, que toda la vida vive conforme a ellos les plazca vivir. Su nombre, iglesia. Que lleven una vida limpia. Por eso dice, ¿con qué limpiará el come su camino? Con guardar tu palabra. Joven, señorita, limpie su camino. Límpienlo. Vaya, mire, creciendo lo espiritual. Que su vida diaria vaya creciendo. Aunque se venga el diablo y se le presente un joven más hermoso,
aunque tenga ojo de mis, repréndalo. Aunque tenga ojos de zarco la señorita joven, repréndalo. Si Dios te va a dar tu esposa, una te va a dar, y esa novia, esa prometida va a ser tu esposa. Pero deje de estar cambiando y cambiando, porque eso a Dios no le agrada, iglesia. Por eso es que toda la vida no prospera. Ay, hermanos, ya me agoté. Por eso dice en el libro de Jeremías, en el libro de Daniel, los jóvenes se cansan y se fatigan. ¿Sí o no? Porque entre día más días, ay, ya no aguanto. Mi debilidad ya está a punto de caer. Por eso dice el apóstol Pablo: si su mamá, si su papá no quiere que se case, cásese, mamita. Deje de estar quemándose. Así dice Pablo: si ustedes sienten que ya se están quemando, mejor cásense, porque así entonces te hará prosperar y todo te saldrá bien, dice el salmista David. Si quieres ser próspero, quieres ser salvo, todo te va a salir bien, pero con llevar la palabra de Dios. ¿Quién vive? Si Él vive, adórale con todo su corazón, que en esta hora de la noche que se escuche para Dios, iglesia, para Él. Que tengan una conducta perfecta, recta, delante de los ojos de Dios. ¿Dónde están los que tienen una conducta recta delante de los ojos de Dios? A su nombre. Usted debe de tener una conducta recta delante de Dios, iglesia amada. Que haga lo bueno y lo recto delante de los ojos de Dios. Hacer lo bueno y lo recto delante de los ojos de Dios cuesta. Sí, porque cuesta, mamita. Te va a costar. El grupo le va a costar. Hay muchos grupos que han fracasado. ¿Por qué? Jóvenes predicadores que han fracasado. ¿Por qué? Porque no llevan una conducta recta delante de los ojos de Dios. ¿Qué es lo que le dice Pablo a Timoteo? Vamos a la Biblia. Tito capítulo 2 y versículo 6. Esta palabra está buenísima, iglesia amada. Tito capítulo 2 y versículo 6. Cuando lo tenga, confirme con amén. Escucha lo que dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, así dice su Biblia, presentándote tú en todo como ejemplo, en buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Así dice su Biblia, iglesia. Que vayan mostrando conducta, seriedad, sinceridad. Pero hoy vienen a contar unos chistes los jóvenes. Ay, pues sí, jóvenes, ¿cómo estaba en la tarde? Estaba bueno, ¿verdad? ¿Y esto les predican los jóvenes de iglesia amada? ¿Esto le predican a la señorita iglesia amada? Ah, estuvo bueno el baile en la tarde, ¿verdad? Sí, hermano. Ja, 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 ja. Y ahí están los viejos también. Ja, 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 ja. Sí, es cierto. Estaba calidad. Estaba buenísimo. El partido, dicen hasta otros viejos sinvergüenza. Mire, a su nombre, iglesia. Exhortando a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. Oiga, jóvenes que pueden exhortar a los mayores. ¿Pueden o no pueden, pastor? ¿Pueden exhortar o no? Cuando Pablo le dice, oiga, a Timoteo y a Tito y a estos jóvenes, oiga, que iban a ser unos predicadores de la palabra, él les dice que no tengan miedo. Predica. Cuando le dice a Timoteo, predica la palabra, reprende, exhorta a tiempo y afuera de tiempo, Timoteo. ¿Cómo le dice Pablo? Si yo le entrego este cargo, predica usted y hábleles. Hábleles, y en su responsabilidad suyo está. Que yo me bajo porque estoy a punto de morir y usted está a punto de que le predique a esta iglesia y le predique a estos jóvenes. ¿Qué va a hacer él? ¿Se va a rajar o va a seguir? A su nombre. Si se va a rajar, Timoteo no dijo así. Timoteo dijo: con buena espada y con el escudo del Espíritu voy a ir, y con la conducta del Espíritu Santo, con el respaldo del Espíritu Santo, voy a predicar la palabra y a reprender y a botar todo lo que a Dios no le agrada. Que vive, iglesia. Por eso le dice Pablo, oiga, a Tito, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú como en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Por eso que la gente ya no respeta al presidente de joven. Amén. Amén. Ya no respeta. ¿Sabe por qué?
porque no ponen seriedad. Oh, los jóvenes, usted mira muchas iglesias. Jóvenes, mire, en la tarde van a ir a jugar pelota, dicen los jóvenes, oiga. Van a ir a jugar pelota porque el árbitro es Cristo. No escucha estas cosas de Julio Elías que digo, porque el árbitro es Cristo y Él está a nuestro favor. Cristo no es ningún árbitro, iglesia amada. A su nombre. Mira hasta dónde llegan los cantantes, oiga, que el árbitro es Cristo, dice, oiga. Cristo no es ningún árbitro, iglesia amada. ¡Que vive, iglesia! Ya les cayó mal, ¿verdad? Enójese con la palabra de Dios. Conmigo no se va a enojar, hermano. Se va a enojar con la palabra de Dios, iglesia amada. Mostrando seriedad. Si a los jóvenes no les gusta, y va a decir, ay, hermano, mejor me voy para el mundo, porque usted no permite juegos de pelota, no permite TikTok, no permite todo esto. Yo lo reprenda a la iglesia. Muestre seriedad. Aquí hay jóvenes que pueden reprender al pastor, a la pastora o al pastor. ¿Pueden o no pueden? ¿Sí o no? Agarre la seriedad y diga, bueno, mamita, esto lo que usted está haciendo no es bueno delante de Dios. Porque usted dice que los jóvenes no pueden reprender. Si usted tiene la unción del Espíritu Santo y usted cree que va el poder de Dios, y usted cree que va un Dios grande y poderoso, nuestro Creador, encima de usted, a la paz suya, reprende. Y que no tenga nada ni pelos en la lengua para reprender a un gigante. Porque cuando David mató a Goliat, iglesia, él no tenía miedo. Y cuando lo destruyó con el poder de Dios. Iglesia amada, así también tú tienes la autoridad, el poder de Dios para reprender las obras del diablo, iglesia. Alábele con toda su alma. Es lo que le recomienda, oiga. Bendito sea Cristo. Que tengan una conducta recta. Y cuando vas a tener una conducta recta y vas a tener la unción del Espíritu Santo encima, no vas a tener miedo. ¿Sabe qué? Y vos, patoquito, que eso es para regañarme. Así le va a decir el pastor, algún pastor. Vos, patojita, que eso es para regañarme. ¿Quién sos vos? Sos un patojito, pero espiritualmente eres un patojote. A su nombre. Soy el gran yo soy, le dice Jehová a aquellos jóvenes, a Geo, a Sofonías, a Joel, profetas menores, iglesia. Escucha estos en la palabra, que cuando yo soy Jehová tu Dios, el que voy a hablar en tu labio, no temas. Soy yo el que voy a hablar a través de tu boca. Soy yo el que voy a predicar a través de tu boca. No tengan miedo de ir a predicarles y voy a entregarles este mensaje que te doy a las naciones, a aquellos pueblos que no quieren entender. Tú predícales y salga de tu responsabilidad. Háblales y predícales la palabra. Hay quienes que tienen miedo de predicar la palabra. Me voy a parar en una esquina de un parque, me van a leñazar. Todavía te falta, mamita. Todavía te falta, papito. Ahí hay gente que van a predicar la palabra y gente que vive en la palabra. Si lo estás tocando a ella, si lo estás tocando, papito, en la cabeza, en la mano, si le estás dando tu chicotazo, es porque estás tocando a Dios, mamita. ¿Qué vive, iglesia? Pero hay gente que dice, no, hombre, Dios, saber quién es Dios. Cuando viene el castigo, cuidado a tocar a alguno de mis ungidos, dice Dios. Porque a mis ungidos es porque me estás tocando a mí. Y tenga cuidado, aunque muy chiquito puede ser tú, aunque muy 17 años puede ser tú. Tal vez ya no tienes 17 años. Tal vez solo tienes 17 de centímetros. 10 nomás. Y hay mucha gente que dice, te voy a intimidar con esto. No te van a poder intimidar, aunque muy chiquita sea tu estatura. Pero ahí va el poder de Dios, iglesia. Ahí va la gloria de Dios. Y un fuego que cae hace mover el poder de Dios. Cuatro, que ese espíritu sea más fuerte que su carne. ¿Me están escuchando, jóvenes? ¿Cómo les dije, iglesia? Oh, yo creo que cuando muy iniciamos todos escuchaba cuál era el tema y Dios todo gritaba. Como ya les he empezado a leer la palabra ahorita, que ese espíritu sea más fuerte que la carne. ¿Que vive, iglesia? Que su espíritu sea más fuerte que ¿qué? Que la carne. Oiga, vamos como Juan, oiga, Juan el teólogo, Juan el apóstol, ¿cómo le llamaba la atención a los jóvenes? Oiga, primera de Juan capítulo 1.
Cuando lo tenga, confirme con amén. Primera epístola de Juan, capítulo 2. Es capítulo 2, hermano, y versículo 14. Ya nos vamos a ir, hermano. Tenga paciencia. Ya vamos a terminar. Denme unos minutitos más. Solo los quiero dejar quietos. Alabado sea el nombre del Señor, amén. Y así, si usted se cree contento, enojado, pues ahí va a ser usted. Primera epístola de San Juan el apóstol, capítulo 2 y versículo 14. ¿Lo tiene, iglesia? ¿Qué dice la Biblia? Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido el que desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Así dice. Y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Versículo 15, que dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino que, iglesia, del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece, que, iglesia, para siempre. Versículo 15 dice: ¿a quiénes les habla aquí? ¿A quiénes les habla? A los jóvenes. Oiga, joven, señorita, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Oiga lo que dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre que no está en él. No ame al mundo, joven. Dice la Biblia, escucha esto, que con solo un mirar nosotros pecamos. Y con la codicia, lo miramos en un capítulo anterior en el libro de San Marcos, ¿verdad? Que la codicia, ¿verdad? Hay muchos que saben, que dicen muchos jóvenes: malá, yo estuviera allá en aquella discoteca, malá, yo estuviera allá con aquellos jóvenes, malá, yo estuviera el 15 de septiembre allá, mire, bailando, allá dando vueltas en las sillas de la escuela. Deje de estar pensando, deje de estar amando al mundo. Amén. El mundo pasa y tus deseos pasan, pero el que permanece, Dios, permanece para siempre. Y permanece en la iglesia, y Él con nosotros, iglesia. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Usted solo con una mirada sabe, ya pecó. La señorita dice: ay, malayo aquel vestidito descotado. Ay, malayo aquel vestidito cortito. Ay, ya estás pecando, mamita. Ya estás pecando ya. No ame al mundo. El mundo pasa, sus deseos pasan. Todo esto pasa, todo esto es vanidad, iglesia. El 15 de septiembre es vanidad, pasa. 14 de febrero pasa. Ay, mala, yo estuviera dándole su regalo a mi noviecito. ¿Sabe qué dice la mamá? Mala, yo dándole su regalo a mi amorcito. Dice: oiga, día del Padre, dice: oiga, el mundo pasa, iglesia. El mundo pasa, iglesia. Todo pasa en esta tierra. Día de la madre pasa, día del padre pasa, 14 de febrero, día del cariño, pasa. Navidad pasa, todo pasa. Pero usted no debe de amar al mundo. ¿Sabe qué dicen muchos? Mala, yo estuviera quemando cohete allá. Mala, yo estuviera allá con los mundanos. Mala, yo estuviera haciendo mis tamales. Mala, yo estuviera haciendo mis ponches. Al diablo se viene si todavía está amando al mundo, mamita. A su nombre, iglesia. Si alguno ama al mundo, ¿qué dice? Si alguno ama al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre, ¿qué dice? No está en él. No ame al mundo, joven. No ame al mundo, señorita. Deje de estar codiciando. No codicie lo que tiene aquel. Si aquel está jugando Free Fire, usted venga a gozar de la gloria de Dios. Ejecuta el teclado. Aprende más de las cosas de Dios. Amén. Si usted es un predicador, le ha hablado la Biblia. Si usted sabe ejecutar un instrumento, aprenda más ahí. Dedique su mente ahí más.
y deje de estar agarrando el teléfono y deje de estar jugando juegos diabólicos, que esto lo puede llevar a la condenación, iglesia amada. ¡Que mi iglesia! Aquel que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Sabe qué dicen los sinvergüenza? Dios me ama, dice. Ya me trajeron 14 tamal, pastor, mire, Dios me ama. Eso no es de Dios, hermano. ¿Quién vive? Eso no es de Dios, iglesia. Ese es del diablo, iglesia. Ahí el diablo te está viendo. Ahí Dios te está probando si veramente esto es su hijo de él, si veramente lo amas a él. Dios nos ama, pero nosotros también debemos de amar a Dios. A su nombre. Miren a los jóvenes, miren sus zapatos calidad. Pasaron con sus zapatos de vestir, pero ya están amando al mundo porque le echaron un vistazo a aquel zapato tenis. Mire, un zapato que solo los mundanos lo usan, y ya los codició, y cuando usted lo mira el otro año, míralo, ya vienen con unos pares de tenis, el nuevo modelo, dice. ¡Ah! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Alábele con toda su alma de esta hora. Adórele. Hoy estamos aprendiendo de la palabra de Dios, iglesia. Porque usted está amando al mundo, y el amor del Padre está en nosotros.